Buenas tardes con todos. Vamos a revisar la teoría número 2 en el curso de Seguridad Visual. Teoría número 2, 2.1. El tema de esta semana es sobre optometría ocupacional. La optometría ocupacional, como un área de las ciencias de la salud visual, pretende ofrecer un panorama de acciones destinadas, un panorama de acciones destinadas a lo que es la prevención, la detección y la rehabilitación. Estos tres conceptos son muy importantes a tener en cuenta para efectos del curso. Tenemos la prevención, eh, que se clasifica de tres tipos principalmente: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, que vamos a ir explicándoles en los minutos posteriores. Te repito, la optometría ocupacional, como un área de las ciencias de la salud visual, pretende ofrecer un panorama de acciones destinadas a lo que es la prevención, detección y rehabilitación. Recordemos, la rehabilitación, vamos anticipando, tiene que ver con la prevención de tipo terciaria. Hay una clasificación de los tipos de prevención en la cual la rehabilitación se enfoca dentro de la prevención de tipo terciaria. Entonces, ven aquí las imágenes, la rehabilitación visual de los trabajadores que han sufrido un accidente o alguna enfermedad vinculada o relacionada con el trabajo. Ven aquí justamente algunas imágenes, algunas referencias bibliográficas de optometría ocupacional, el tema de esta sesión. Objetivos principales. Objetivos principales. Tenemos la prevención y tratamiento de lesiones oculares y disfunciones visuales relacionadas con el trabajo. Y un objetivo muy importante: mejorar el rendimiento visual del trabajador. Mejorar el rendimiento visual del trabajador. Acá para que completen. Procedimientos generales en la optometría ocupacional. Procedimientos generales en optometría ocupacional. Primero, siempre muy importante, el historial ocupacional básico, que incluye esto que estamos mencionando: una adecuada anamnesis, ¿no? El interrogatorio, más un buen examen físico. Los dos componentes más importantes de una historia clínica, en este caso a nivel visual, a nivel optométrico, incluyen una anamnesis adecuada más el examen físico respectivo. Los diagnósticos que vamos a poder obtener de ámbito visual luego de dicho examen van a ser, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía, más el astigmatismo, ¿no? Recuerden estos tres defectos refractivos que suelen ser los más comunes: miopía, hipermetropía, astigmatismo en cada uno de los ojos, ¿correcto? Con respecto al análisis visual de la actividad, tenemos que mencionar, por ejemplo, el tema de la presbicia. Va a haber la presencia de una presbicia, que recuerden es la dificultad para ver de cerca, y que tenemos como un factor de riesgo la edad, ¿no? Recuerden, a partir de la cuarta, quinta década de vida, según cada paciente, va a haber una progresiva dificultad para enfocar objetos en visión cercana. Entonces, justamente es importante detectarlos de manera temprana para que el paciente pueda mejorar su agudeza visual. Factores de riesgo según la profesión, como hemos estado viendo en la teoría anterior, y vamos a mencionar algunos ejemplos adicionales, y la visibilidad en lo que se respecta a la agudeza visual 20/20, ¿no? Siempre 20/20. Recordemos, a veces el paciente pregunta: ¿y a qué hace referencia ese 20/20? Lo que tenemos que responder y comentar al paciente que es el 100% de eficiencia visual. El 20/20 significa o es equivalente a un 100% de eficiencia visual, y es lo que se busca en todo examen
visual que mejore con lunas, ¿correcto? Muy bien. Entonces acá tenemos la actividad laboral, estamos comentándoles, es muy importante la parte de prevención, siempre es muy importante preguntar a qué se dedica el paciente, a qué se dedica el paciente. Y con respecto a la frecuencia de los chequeos preventivos, se recomienda que sean anuales por lo menos, ¿correcto? Por lo menos una vez al año los chequeos preventivos de, en este caso, el aspecto visual. Estaba mencionando, por ejemplo, el personal de limpieza tiene más contacto con estas sustancias que podrían causar algún tipo de quemaduras oculares, la lejía, por ejemplo, ¿no? Manipular, puede salpicar alguna gota y esa gota puede causar alguna quemadura, que justamente es importante que la persona eh, vinculada a esta actividad laboral, primero que conozca el riesgo, ¿no? El riesgo al que está expuesto diariamente. Y luego de ello que eh, maneje esa información, esta persona utilice la equipación respectiva para poder evitar justamente estos accidentes, ¿no? Entonces les comentaba, ¿no? Con respecto a la protección, que el paciente, que la paciente dedicada al sector de limpieza, o nosotros mismos también, ¿no? Cuando hacemos limpieza en nuestros domicilios, en nuestros hogares, utilicemos una barrera física para que en el caso de un descuido o un imprevisto, alguna gota que salpique de estas sustancias, que pueden ser ácidos o sustancias alcalinas como la lejía, justamente no cause una quemadura y un evento desafortunado. ¿Ya? Ven aquí la imagen, una persona dedicada a la limpieza, sector limpieza, con su adecuado equipo de protección personal, ¿no? Los lentes, guantes, etcétera. Bien. Entonces, la seguridad visual siempre es muy importante. Acá tenemos otro ejemplo, de aquí, ya de distintos tipos de gafas protectoras, ¿correcto? Y los guantes y todo lo necesario para realizar bien su labor. Acá me estaban preguntando, por ejemplo, si tenemos un paciente de aproximadamente 50 años, tenemos cómo obtener su medida, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que, por ejemplo, para visión de cerca, no utilizan los anteojos, se retiran los lentes para ver de cerca. Es una consulta. Vemos un paciente que u- utiliza esta opción, ¿no? Que cuando va a ver de cerca, se retiran los lentes, entonces tenemos que tener en cuenta esta posible refracción. En base a la edad, ¿no? Tenemos que va a ser una miopía de -2, ambos ojos, ¿no? Una miopía para visión lejana de -2. Y justamente tenemos que tener en cuenta lo que es el tema de la adición. Adición +2 por la edad, como les comentaba, una adición tentativa, da como resultado -2 más 2, 0. Justamente la reflexión de cerca vendría a ser 0, por eso que justamente el paciente, para ver de cerca, se retira los lentes porque no necesitaría ninguna luna, ¿no? En este caso tenemos que brindarle opciones a los pacientes de algún tipo de lentes bifocales o multifocales según sea la circunstancia o requerimiento, ¿no? Muy bien. Hay que también identificar necesidades visuales del trabajador en el ámbito optométrico. Tratamiento, como les mencionaba, ¿no? El uso de anteojos vinculado a lo que es el tema y rubro optométrico con las distintas protecciones disponibles, ¿no? Desde las más básicas, las más económicas, como el antirreflejo, el UV, hasta las más recientes, las más certificadas, el Blue Defense, que protege justamente contra la radiación azul que emiten los dispositivos electrónicos muy usados hoy en día, o hasta algún fotocromático que cambie ante la radiación, cambia de color. Entonces, justamente distintas opciones, distintos precios para que el paciente, según su economía, opte por una mejor protección. Con respecto a las recomendaciones, justamente este concepto, esta información básica, hay que saber transmitirla a los pacientes, ¿no? En minutos, porque justamente las consultas suelen ser breves, entonces en poco tiempo tratar de brindar la mayor
capacitación posible y la mayor orientación respectiva. Entonces, resumiendo, la optometría ocupacional busca obtener la máxima eficiencia visual del trabajador, mejorando sus condiciones personales y las condiciones de su entorno que faciliten su trabajo. Repito, la optometría ocupacional busca obtener la máxima eficiencia visual del trabajador, mejorando sus condiciones personales y las condiciones de su entorno que faciliten su trabajo. Más fuentes bibliográficas sobre este tema. Un optómetra puede ayudar a mejorar el rendimiento laboral. Un optómetra puede ayudar a mejorar el rendimiento laboral, disminuir índices de ausentismo, disminuir la tasa de accidentes y promocionar la salud, entre muchos otros aspectos. Aquí una fuente bibliográfica peruana, Franja Visual del año 2009. Justamente el riesgo, recuerden, evitar caídas, sobre todo en adultos mayores que son más frágiles y que por diversas circunstancias aún siguen laborando, ¿no? En edad ya avanzada, 60 años, 70 años, que aún siguen trabajando, entonces justamente es una población con un mayor riesgo de estos eventos. Revisemos el tema del lavado de manos, muy importante, vinculado a lo que es la prevención. Hay que recordar que las manos son una fuente infinita de bacterias, de gérmenes, de agentes patógenos. Vean aquí algunos ejemplos: Shigella, influenza, Clostridium, Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, E. coli, Bacillus son algunos de los múltiples ejemplos de diversos agentes patógenos, ya sean bacterias, protozoarios, hongos, que son invisibles para nuestra vida. Entonces, justamente hay que estar presente para poder informar y capacitar al respecto, ¿no? Sobre todo, vean, durante la época de invierno, la temporada de resfríos, el ritual de saludarse con un apretón de manos puede tener en algunos casos algunas consecuencias desagradables. ¿Por qué? Porque las manos son una fuente de transmisión de los más diversos gérmenes peligrosos para la salud. Las infecciones por contacto se producen de persona a persona, como están viendo acá, al estrecharse las manos, como parte del saludo habitual, o bien tocando algún objeto contaminado que ha sido utilizado previamente por una persona con un tipo de resfrío, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí justamente vinculándolo al tema de la salud general, también vean, los microbios causan resfriados, ya mencionado, y acá vean justamente haciendo el nexo con la parte visual, la parte optométrica, infecciones oftálmicas y otras enfermedades que pueden propagarse a través de las manos, al estornudar, toser, frotarse los ojos y luego contagiar a familiares o amigos, ¿no? En este caso, en una conjuntivitis. Recordar que la conjuntivitis puede ser viral, bacteriana, principalmente. En este caso, esta imagen que están observando, eh, al haber marcado enrojecimiento, una hiperemia con ausencia de secreciones, nos orientaría hacia algún tipo de conjuntivitis viral, ¿no? Tener en cuenta estos aspectos para poder hacer un diagnóstico en base a la clínica. Bien, claro, tenemos. Entonces, si es una conjuntivitis viral, recordar que suele ser autolimitada, así como un resfrío, suele desaparecer al cabo de 5 a 7 días aproximadamente. Al cabo de 5 a 7 días aproximadamente.